Hola, buenos días. Pues me gustaría mucho que el día de hoy estudiáramos sobre el epicureísmo. Esto es en la materia del panorama del Nuevo Testamento y para ver cómo llegamos al Nuevo Testamento, entender quién fue Epicuro. Epicuro nació en el 341 antes de Cristo. Fue un filósofo que nació en una pequeña isla de Samos. Migró a Atenas y en Atenas, junto con todos los filósofos de la época, construyó un jardín, un lugar en el que pudieran practicar su filosofía. Los discípulos de Epicuro empezaron a desarrollar diferentes doctrinas, entre ellas, y la más importante era la búsqueda de la felicidad a través del placer, evitando todo tipo de dolor. Eh, Epicuro creía que no teníamos que tener miedo. El miedo paraliza a las personas. Y él decía, el miedo más importante que el ser humano tiene es el miedo a la muerte. Entonces, eh, tenemos que evitar el miedo a la muerte, tenemos que evitar el miedo al dolor, tenemos que evitar tenerle miedo al futuro, incluso si existen los dioses, no tenerle miedo. Ellos no se preocupan por la humanidad. Entonces este Epicuro eh, desarrolla discípulos y para Hechos 17 encontramos discípulos de Epicuro. Eh, Pablo en Hechos 17 se confronta con epicuros y con estoicos y empieza a hablarles sobre el Dios no conocido, aquel Dios que no se interesaba por ellos. Él les empieza a decir: Dios de una sola persona hizo toda la humanidad y ahora en este tiempo pide que se arrepientan, ¿no? Que lo busquen porque no está lejos de cada uno de nosotros. Y entonces en Hechos 17 es el texto que voy a leer con ustedes un poco. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza, cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando por vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, eh, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: ¿por qué linaje suyo somos? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, o plata, o piedra, o escultura de arte, ni de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez.
y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿Qué quiere decir entonces cuando leemos Hechos 17? Pablo está predicando, lo traen al Areópago, él empieza a ver que son muy religiosos, que no conocen a Dios realmente y tienen una escultura por si existe un Dios que no le conocen. Y ese es el Dios que viene predicando Pablo. El mismo Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Juan 17:3 dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios siempre ha puesto en el corazón del hombre, como dice Eclesiastés, eternidad. Y entonces el hombre busca la felicidad como Epicurio, buscan la felicidad como sus seguidores, pero es una felicidad temporal y es una felicidad para ellos mismos. Lo que Pablo propone el día de hoy es sean felices, completos en Dios. Busquen la gloria de Él. Como dice 1 Corintios 10:31, ya sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Lo que quiere invitarnos entonces es a perfeccionarnos en su amor, a que todo su amor eche fuera el temor, ya sea el temor de la muerte, ya sea el temor al destino. Tienes que tener confianza de que Jesús pagó todo en la cruz para que tú puedas tener acceso al Dios que hoy no conoces. Y este Dios está diciendo en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Damaris, Dionisio y otras personas se convirtieron porque vieron en la predicación de Pablo el amor suficiente, la confianza suficiente para venir a donde Dios está, a conocer no una felicidad temporal, sino una felicidad que es eterna, a un Dios que le tenían miedo y ahora pueden abrazarlo para siempre. La felicidad se encuentra cuando venimos a Jesús, cuando Él intercambia nuestra infelicidad, nuestro temor, y Él lo pone gozo completo, un gozo eterno, una felicidad que no se acaba. Él quiere darte descanso, no solamente